Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Udiversidades. Edición que en este caso va a estar centralizada en un tema que apareció hace al menos 2 décadas en la escena mundial, que algunos consideraron como una maldición bíblica y que es conocido por sus siglas: SIDA, HIV, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y que afectará solo en este año que estamos cursando a unos 5 millones de seres, y la mayor parte de ellos por las relaciones heterosexuales sin protección. Quien hoy nos visita para abordar este tema es el coordinador del Plan Provincial de Lucha contra el SIDA, Luis Vega. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por la visita, y tal vez convendría que comenzáramos por lo más simple, ¿no? Recordar algo que de alguna manera a todos se nos viene pasando por alto, porque no hemos habituado a este tema del SIDA, a convivir con él, y se nos ha hecho casi un tema del pasado. La diferencia entre el portador sano y el enfermo de SIDA. Sí, en realidad es muy importante que la comunidad sepa diferenciar que no es lo mismo ser un portador de VIH que un enfermo de SIDA. En realidad el VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, es un virus que va a generar con el paso del tiempo una enfermedad que se conoce con el nombre de SIDA. Pero la característica que tiene este proceso de infección-enfermedad es que desde el momento en que se produce la enfermedad hasta que aparecen los síntomas que denotan de alguna manera el desarrollo de la enfermedad, pasa mucho tiempo. Este mucho tiempo puede llegar a ser en algunos casos entre 8 a 10 años. Esto hace que las personas que han adquirido el virus a través de una infección tienen un largo proceso asintomático, o sea, no tienen ningún tipo de síntomas que de alguna manera pongan en evidencia el estado en el que están atravesando. Luego de ese periodo asintomático recién aparecen los síntomas y aparecería la enfermedad. ¿Tenemos cifras actualizadas de cuántas personas son en este momento las afectadas registradas en Córdoba? Sí, Córdoba tiene registrado desde los inicios de la epidemia a fines del 2008 5.641 personas como portadoras del virus del VIH. De todos modos, con respecto a esa cifra en particular, uno tiene que tener en cuenta que los números que están oficialmente registrados se trata de un porcentaje de las personas que están infectadas con el virus de VIH. Esto no refleja el universo total de las personas que serían portadoras del virus de VIH, solo representan la punta del iceberg, muchas veces decimos nosotros. Pero digamos, a partir de ese dato se puede más o menos trazar un panorama de cuánto podría ser el universo potencial. Sí, el universo potencial, según las estimaciones que se utilizan a nivel internacional y que uno de alguna manera los adopta a la realidad local, estimaría que esto representaría 1/3 del total de personas infectadas. Se calcula que en la provincia de Córdoba aproximadamente entre 10 y 15.000 personas estarían siendo portadoras del virus del VIH. Si bien reducirlo esto a una cuestión matemática es muy cruel, pero se puede decir que a lo largo de los últimos años ese número ha ido increyendo o se ha estabilizado. No, si bien no podemos decir de que estamos en una fase expansiva de la epidemia, sino en una fase concentrada, el crecimiento de la epidemia no se detiene en Córdoba. O sea, anualmente aparecen una gran cantidad de casos, y eso es lo que hace que de alguna manera las políticas públicas apunten fundamentalmente a la significación y a la importancia de las acciones preventivas. En ese aspecto, lo que ocurre en Córdoba, ¿guarda sintonía, proporcionalidad con lo que ocurre en el país y en el resto del mundo? Sí, en realidad fundamentalmente guarda sintonía con lo que está sucediendo en el país. Las características de la epidemia de VIH-Sida en la Argentina es más o menos similar. Por supuesto que si uno la compara con lo que sucede con algunos otros países, nuestra epidemia en algunos casos está en un proceso intermedio con respecto a lo que sucede en otros lugares del mundo. Hay lugares donde la epidemia está en fase expansiva y otros lugares donde de alguna manera se ha conseguido a través de las políticas de prevención lograr un amesetamiento de la epidemia, cosa que en la Argentina todavía eso no sucede.
Hay un factor también novedoso en esto, que es la aparición de la llegada de la primera generación de niños con HIV, ¿no? Sí, en realidad uno de los resultantes del proceso de heterosexualización de la epidemia está vinculada con la aparición de una gran cantidad de mujeres infectadas del virus del VIH y a través de las mujeres la aparición del SIDA pediátrico. En la provincia de Córdoba, este proceso de heterosexualización se ha ido acentuando en los últimos años. A los inicios de la epidemia, las mujeres representaban solo el 4% del universo total de personas afectadas. Y en el último tiempo, en los últimos años, las mujeres han llegado a representar el 36% de los casos que se detectan. Ese es un crecimiento bastante grande y de alguna manera marca este proceso de heterosexualización, esto de que la epidemia ha dejado de ser una epidemia concentrada en hombres que tienen sexo con hombres y ha pasado a ser una epidemia heterosexual, lo que de alguna manera con el aumento de la participación de la mujer ha llevado a que empezaran a aparecer los casos de SIDA pediátrico. ¿Cómo se aborda ese momento tan particular y tan duro de decirle, de comunicarle al portador o al enfermo que está afectado? ¿Cómo se hace? Sí, en realidad es un momento duro no solo para la persona que recibe la información, sino también para aquellos que tienen que comunicar esta información. Mucho se ha debatido alrededor de cuáles son los mecanismos a utilizar para de alguna manera abordar ese momento. Y una de las cuestiones que se plantea es que el momento del develamiento del diagnóstico, que es un momento muy duro para la persona, debería ser una acción llevada adelante no solo por el médico infectólogo, sino también con la participación de otros profesionales de la salud que de alguna manera le brinden la contención que la persona va a necesitar en ese momento.